Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Y les quería dar la bienvenida nuevamente, como todos los lunes, desde hace varios años, a este nuevo encuentro que se denomina Estado Actual de la Vejez en Argentina, que va a estar a cargo del licenciado Marcelo de la Mora. Marcelo, luego Alicia, bueno, va a explicar bien quién es Marcelo. Como todos los lunes, agradecerles por estar acá acompañándonos nuevamente. Comentarles que el licenciado muy amablemente va a compartir el PowerPoint que va a estar usando en la clase. Así que les pedimos, por favor, que al finalizar la conferencia, nos escriban solicitando el material al finalizar la conferencia. Con respecto al tema de la asistencia, también se enviará un link que lo vamos a estar enviando al finalizar la actividad casi. Les pedimos, por favor, que lo completen. Si alguna persona tiene algún inconveniente o algo, le voy a pedir que se dirijan al usuario Secretaría de Extensión, quien se encuentra Emiliano, asistiéndonos en cualquier cosa administrativa que necesitemos. Y si tienen alguna duda con respecto a lo que sea, nos escriben a través del chat que vamos a estar contestando. Con respecto a las preguntas, como siempre, serán a través del chat. Yo sugiero, si tienen alguna duda durante la charla, la envíen. Así al finalizar la actividad no estamos esperando que nos escriban, porque siempre nos quedamos ahí como un poquito demorando. Bueno, si tienen alguna duda, en el momento les pedimos que las envíen y listo. Así que bueno, Alicia, te cedo como siempre la palabra para hacer la presentación de esta hermosa actividad. Marcelo, desde ya, gracias por todo y éxitos, Gracias, muchísimos Ari. éxitos. Y a todos ustedes que tengan un muy buen lunes, buen comienzo de semana y espero que disfruten la actividad, tanto como la vamos a disfrutar nosotros y nosotras. Gracias, Ari querida, como siempre. Gracias, Extensión Universitaria, siempre presentes a través de Ezequiel, Emiliano, Ariadna, que es un sol. Bueno, hoy me toca presentar a un amigo personal, un amigo de la casa, alguien que se dedica con mucho ahínco a todo lo que se refiere a la tercera edad. Se trata del doctor Marcelo de la Mora, que es un psicólogo, un avesado psicólogo, es gerontólogo, especialista en generar herramientas de intervención para trabajar en el campo gerontológico. Es docente de la diplomatura en violencia por razones de género de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad de Lomas y diplomatura en género y sociedad en Derecho y en Sociales también de nuestra querida Lomas de Zamora. El tema de hoy es un tema que ustedes saben nos llega profundamente porque es algo muy poco tratado, que es el estado actual de la vejez en la Argentina. Así como decimos siempre que vamos visibilizando distintos grupos vulnerables, como lo hemos hecho con las mujeres, con los niños, hoy creo que es la oportunidad única de escuchar cómo visibilizar a nuestros queridos ancianos. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar, gracias por aceptar cada vez que te invitamos. Y bueno, toda la audiencia es tuya. Adelante, querido. Muchas gracias, querida Ali, por tus palabras, por la bienvenida. Muy buenas tardes al auditorio. Gracias por acompañarnos. Bueno, voy a compartir pantalla y les cuento que el tema que vamos a trabajar hoy, que nos convoca, es el que leen allí. El estado actual de la vejez en la Argentina, y surge de la necesidad de compartir algunos datos que se desprenden de la encuesta con perspectiva de envejecimiento, EPEAR, que se llevó a cabo durante el mes de abril de este año, en una iniciativa conjunta del colectivo gerontológico de ADISAC y del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires. Bien, los temas que voy a compartir son, por un lado, un marco normativo, es decir, cuáles son las leyes que nos acompañan a la hora de hablar de vejez. Luego voy a presentar algunos datos de la encuesta y finalmente, bueno, ¿qué hacemos? Un plan de acción para trabajar. Vamos entonces con el marco normativo. Es decir, qué tratados, qué acuerdos, qué convenciones, qué programas nacionales e internacionales inclusive nos asisten cuando hablamos de vejez. Ven allí, Viena 1982. En el año 1978
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió organizar la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que se llevó a cabo en Viena justamente en el año 1982. ¿Con qué finalidad? Bueno, iniciar un programa internacional dedicado a garantizar la seguridad social y económica de las personas mayores. Como resultado de esa primera asamblea se creó el conocido Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento. Fue el primer instrumento internacional que sentó las bases para la formulación de políticas públicas y programas sobre envejecimiento y que incluyó 62 recomendaciones para la investigación científica, la recopilación y el análisis de datos, la capacitación, la educación, la salud, la protección de los consumidores de edad avanzada, la vivienda, el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad, los ingresos, el empleo. Fue un documento realmente muy valioso. La segunda asamblea sobre envejecimiento se organizó 20 años después, es decir, en 2002 en Madrid. Las dos imágenes que ven allí a la derecha en esta placa corresponden justamente a esa reunión. Como resultado de esa segunda asamblea, se creó el Plan de Acción Internacional revisado sobre el envejecimiento, que brindó asistencia práctica a los encargados de diseñar políticas públicas para hacer frente a los cambios demográficos en sus respectivas naciones. Todo un tema preocupante. Y dar al envejecimiento un lugar en todos los programas de acción nacionales e internacionales, así como también en los documentos esenciales relacionados con los derechos humanos y el desarrollo social y económico. En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud define los llamados determinantes sociales de la salud. ¿Cómo define esos determinantes? Como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Esas circunstancias a las que se refiere la OMS son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos, y a su vez depende, por supuesto, de las políticas públicas adoptadas. Al interior de las naciones puede haber marcadas desigualdades entre regiones e incluso entre diferentes grupos poblacionales. Esas diferencias configuran el estado de salud de cada individuo a través de su repercusión sobre los determinantes intermedios, como son, por supuesto, las condiciones de vida, las circunstancias psicosociales, es decir, la exposición a distintas situaciones de tensión y de estrés, por ejemplo, ¿cierto? La salud de una comunidad está condicionada siempre por la interacción de distintos factores, pero la biología, porque digo, en general la salud la asociamos directamente con la biología, con la medicina. La biología, la carga genética, los factores hereditarios ocupan una pequeña porción. Los otros factores son el sistema sanitario, es decir, el acceso a servicios y a programas de salud, los estilos y hábitos de vida y el medio ambiente. Los determinantes de la salud tienen que ser contemplados desde el inicio de las planificaciones, generando un lugar de integración entre salud y desarrollo social, que en general suele ser ajeno a políticas asistenciales existentes en nuestro país, desafortunadamente, y a la debacle de un sistema de salud que está fragmentado en varios subsistemas con casi ninguna vocación de integración, a lo que se suma la pérdida progresiva de todo indicador de calidad. Bien, seguimos. Como cuarto ítem tenemos allí la década del envejecimiento saludable. En diciembre del año 2020, Naciones Unidas proclama el periodo comprendido entre el 2021, el que ven allí, y el 2030, como la década del envejecimiento saludable. Y exhorta no solamente a los países miembros y a los organismos internacionales, sino que también y fundamentalmente a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para dirigir acciones en torno a ese propósito. La visión que inspira la década del envejecimiento saludable incluye de forma deliberada la adopción de alianzas de colaboración a nivel multisectorial
en 4 ámbitos de actuación, como instrumentos para hacer realidad el compromiso de lograr un cambio transformador. Por un lado, cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y al envejecimiento, asegurar que las comunidades fomenten la capacidad de las personas mayores, ofrecer una atención integrada y centrada en la persona y servicios de salud primarios que correspondan a las necesidades de las personas mayores, y también proporcionar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores cuando lo necesiten. Esa iniciativa internacional extiende sus intervenciones en dichos campos, lo que supone escuchar diferentes opiniones y propiciar la participación significativa de las personas mayores. Resulta crítico contar con una mirada estratégica, sociosanitaria, integral, con perspectiva de envejecimiento para enfrentar la complejidad de los problemas que enfrentamos en este campo. Hay 2 criterios que deben sostenerse en estos recorridos. Por un lado, el rol protagónico de las personas mayores y por el otro, el desarrollo sinérgico y no fragmentario de las acciones. En quinto lugar, tenemos los llamados ODS. ¿De qué se trata? En el año 2000 se lanzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio por 192 integrantes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. El objetivo era acabar con la pobreza. Y en el año 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas establecieron y aprobaron 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que son el corazón de la Agenda 2030 y muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional renovada. Esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus 169 metas y 231 indicadores, se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día. Entre los ODS encontramos el fin de la pobreza, a la cabeza, por supuesto, que es el objetivo primordial, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, paz, justicia, instituciones sólidas y finalmente alianzas para lograr esos objetivos. Finalmente, el envejecimiento activo. ¿Qué es el envejecimiento activo? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo implica que los adultos mayores realicen actividad física y sean dinámicos, independientes y participantes. Un concepto que realmente es bien intencionado por la OMS, pero poco realista, nada inclusivo ni incluyente, y que hace mella en el ánimo de las personas que tienen limitaciones psicofísicas propias de la edad avanzada. En otras palabras, es un concepto normalizador me refiero a la distribución normal de Gauss, capacitista, estandarizado, que propone o impone de una manera el envejecer de manera saludable. O sea, ¿cómo envejecemos? Siendo activos, ¿no? Es una visión parcial, es una visión sesgada de alguna manera. En este punto, soy crítico del concepto obsesivo del envejecimiento activo, por un lado porque quizá el calificativo de activo o debiera ser reemplazado por otros o directamente no adicionarlos, como sucede en otros tiempos de la vida, como la niñez o la adolescencia. O sea, no escuchamos niñez activa o adolescencia activa o niñez feliz o adolescencia efervescente. O sea que es un calificativo que se le fue agregando y tuvo como una lectura con bastante sesgo. La OMS en realidad es muy clara con respecto a la palabra activo. Dice que se refiere a la participación continua en las actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y asuntos cívicos, no solo la capacidad de ser físicamente activo. Esto es muy claro la OMS. Sin embargo, en la práctica, los programas de envejecimiento activo promueven casi exclusivamente
la actividad física y el ejercicio de sus beneficios sociales y de la salud. Es decir, pone el foco en el cuerpo de la fisiología, en el cuerpo de la medicina, en lo que Foucault llamó la biopolítica del poder, ¿no? Bio, que hace referencia a lo biótico, pero bueno, el ser humano es más que un cuerpo fisiológico, ¿no? Es alguien que siente, que piensa, que le pasan cosas, que sueña, que acaricia proyectos, etc. Y finalmente encontramos allí la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tuvo lugar en el año 2015. Nuestro país la ratificó en el año 2017, hace muy poquito, a través de la ley 27.360. Y desde noviembre del año pasado, por eso ahí pongo la foto de la derecha, tiene jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, lo cual celebramos. Somos conscientes, sin embargo, que muchos de los marcos jurídicos y recomendaciones terminan siendo, al decir de Mario Testa, un auténtico cementerio legislativo si no se generan dispositivos con suficiente legitimación social. Bueno, después de este marco normativo, les presento entonces la encuesta EPEAR. ¿Qué es la EPEAR? Es la encuesta con perspectiva de envejecimiento que nace de la iniciativa conjunta de profesionales del colectivo gerontológico de ADISAC y del Núcleo de Innovación Social, el NIS, del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de relevar de un modo inédito la situación de la vejez en la Argentina, y por eso el título de esta charla. Es una manera, además, de hacernos eco de las recomendaciones de aquel Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de las dos asambleas, Viena y Madrid. Fue de gran ayuda llegar a la mayor cantidad de personas que quisieran sumar su voz. Por eso, en la presentación de la encuesta, invitábamos a un de boca en boca, como se dice, ¿no? O sea, que si la persona conocía algún allegado, algún conocido que quisiese responder esta encuesta, por supuesto que no tenía más que compartir el link. Bien, ahí vemos algunos datos. Yo seleccioné 3 o 4 gráficos para que tengamos idea de cómo fue la distribución. La edad promedio en años de la muestra es de 69,7 años, casi 70 años. En cuanto a la situación de convivencia, adviertan la cantidad de personas que viven solas, 41,7%. En ocasiones puede ser que vivan solas porque enviudaron, porque se divorciaron, porque prefieren estar solas, o porque quedan por fuera de la órbita familiar como sistema de apoyo. Pero también este gráfico nos habla de una tendencia a crecimientos de hogares unipersonales. Es muy interesante, yo siempre cuento esto, que la edificación de los edificios modernos, los que van construyéndose, por lo menos en los últimos años, ya prácticamente no se construyen departamentos de 4, 5, 6 ambientes, digamos, ¿no? En general o son 2 ambientes o son monoambientes. Esto, digamos, para tener en cuenta de cuál sería la visión a futuro de la distribución. Bueno, avanzamos. Bueno, acá tenemos todo un tema, la percepción de los ingresos. Fíjense que abajo la suma de insuficiente más medianamente insuficiente nos da el 81,3%. Acá tenemos varias cuestiones para decir en este gráfico que pone de manifiesto el impacto de la inflación, de alguna manera, ¿no? Sobre el monto de los ingresos en los últimos años. Y bueno, muestra también la situación desfavorecida por parte de las personas mayores, toda vez que las actualizaciones de haberes se dieron bajo formas de aumentos retroactivos, por ejemplo. Podemos estimar en ese sentido, sin temor a equivocarnos, que asistimos a un empobrecimiento progresivo de este sector poblacional. Por lo tanto, es
urgente la necesidad de que la sociedad reconozca y tome partido, sobre todo, ante la pulverización del conjunto de haberes frente a los índices exponenciales del costo de vida y la falta, sobre todo la falta de participación de los mayores en el cogobierno de entes de la seguridad social, en la que prácticamente no tienen participación, ni voz, ni voto. Bueno, seguimos. Aquí tenemos la opinión de las personas mayores respecto de si sus derechos son respetados. Bueno, si sumamos los que perciben que sus derechos son nada respetados, poco respetados y medianamente respetados, llegamos a un 74,6%. Es realmente impresionante la percepción de este grupo etario. Por otro lado, este es un gráfico que también me llamó mucho la atención. Este habla de los cuidados. Fíjense, bueno, ¿quiénes cuidan? ¿No? En general, familiares y personas allegadas. Si sumamos estos porcentajes, estamos prácticamente en un 72%, con alta prevalencia de familiares en estos roles de ayuda. Por cuidado entendemos un derecho con múltiples dimensiones, ¿no? Por un lado, la consabida feminización de los cuidados, una feminización tácita, siempre, digamos, aparece como la mujer siendo quien tiene que, por eso digo es tácito, ¿no? Quien tiene que tomar, digamos, o cargar, voy a usar este término, cargar con la responsabilidad de los cuidados. Y también con dificultades e injusticias registrados en los grupos invisibilizados y naturalizados como proveedores obligados en estas funciones. El cuidado es una responsabilidad colectiva. Cabe la revisión inmediata del abordaje predominante en este grupo etario, fuertemente disociado en su articulación médico-social, con carencia de un sistema integrado de cuidados y una falta de adecuación entre las ofertas prestacionales y las necesidades de las personas mayores. A ello se le suma, por supuesto, la presencia de dispositivos de internación de larga estadía con modelos organizacionales perimidos y de baja calidad en la atención. La dependencia, porque los cuidados se asocian mucho con la dependencia, ¿no es cierto? Con lo que nosotros llamamos vejez frágil, que es cualquier persona que puede tener o alguna enfermedad crónica que bueno, amerite justamente el cuidado de alguna persona, o en general accidentes domésticos, cuando en general, no sé, se quiebran o tienen que ser operados, hospitalizados y demás. Entonces, la dependencia y la expectativa de un progresivo incremento de este grupo de edad, en términos poblacionales, justifican la necesidad de auspiciar estudios e investigaciones que visibilicen esta problemática en distintos ámbitos para proveer a su asunción por parte del conjunto de la sociedad. Bueno, esta es la última placa que seleccioné, tiene que ver con los derechos. Bueno, ¿cuáles son los derechos que las personas mayores sienten que no son respetados? En general, estos primeros tres que resalté, que son los derechos previsionales, los derechos a la seguridad y a la salud, constituyen lo que podríamos llamar la seguridad social, ¿no? Que es evidente además la falta de respeto percibida de las personas mayores. Del análisis de estos datos que compartimos, no surge una evidencia que justifique o visibilice algo que fuera desconocido con antelación. La verdad es que por el contrario, se confirman de alguna manera gran parte de las estimaciones precedentes. Las personas adultas mayores son objetos sistemáticos de distintos tipos de maltrato, además y de violentación estructural, institucional y personal, cuyas formas de expresión son tan comunes y diversas que terminan siendo negadas. Bueno, algunos datos que tienen que ver con el anexo metodológico. Al seleccionar a personas mayores como el grupo target de nuestra investigación, nos enfocamos en
comprender y analizar las características, experiencias y necesidades específicas de personas mayores. La muestra coincidental, así se llama, o casual, está compuesta por 412 casos adultas mayores de todo el país. Esta muestra fue relevada mediante un formulario digital difundido por redes sociales y canales de mensajería instantánea coordinados con organizaciones civiles de la tercera edad, lo que nos permitió obtener información precisa y detallada sobre esta población. El diseño de la investigación, la implementación del campo y el procesamiento y el modelado de los datos fueron cogestionados de manera interdisciplinaria entre profesionales del colectivo gerontológicos de ADISAC y del Núcleo de Innovación Social del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Argentina. Bueno, hasta acá muy interesante. El tema es qué hacemos con estos datos ahora, ¿no? Entonces vamos a la tercera parte de la charla, que es qué hacer, o bueno, un plan de acción. En principio, erradicar el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Bueno, el conjunto de formas de pensar, es decir, estereotipos, sentir, es decir, prejuicios, y actuar, es decir, discriminación, que sustentan la segregación hacia las personas por el solo hecho de tener una edad mayor se denomina edadismo. Este término de edadismo o viejismo, como también se lo conoce, fue acuñado en 1969 por Robert Butler, un médico psiquiatra, gerontólogo, director, fundador del Instituto Nacional del Envejecimiento en Estados Unidos, quien lo denominó ageism por su traducción al inglés, ¿no? Y con ello se refería a la discriminación de las personas mayores por el solo hecho de tener más edad. La OMS define el edadismo como la discriminación por motivos de la edad que abarca estereotipos y la discriminación contra las personas mayores o grupos de personas debido a la edad, que perpetúan creencias estereotipadas. Hoy se sabe que el edadismo es un programa estructural, social, que incluye representaciones colectivas y hábitos muy enraizados en la comunidad contra las vejeces. El edadismo, portador de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, se suele nombrar también como viejismo, cuando el grupo lo conforman las personas mayores. Las formas más sutiles, aunque no por ello menos discriminatorias, son los llamados microedadismos, que circulan a manera de frases, de expresiones, acciones u omisiones deliberadas, encaradas en el marco de dependencias privadas o públicas y también en otros escenarios, las cuales suelen expresarse en una gran diversidad de formatos o dispositivos. Los microedadismos restan valor al envejecimiento, comparándolos en ocasiones con enfermedad, incapacidad o inutilidad, mostrándolo como algo que no merece demasiada atención e incluso haciéndolo invisible, siendo este último uno de los tipos menos tratados en las investigaciones y en los planes de acción. Los microedadismos atropellan la subjetividad y la diversidad de las personas mayores. Nos preocupa sobremanera el modo en que se han venido incrementando todas las formas de discriminación por género, por edad, por clase social, por raza, diversidad, cultura, sexual, etc., sobre todo después de las crisis desatadas por la pandemia del SARS-CoV-2 coronavirus. Los edadismos son perjudiciales para el tejido social en general y para las personas mayores en particular. Seguimos dentro del plan de acción. Voces geroactivistas. Entendemos por geroactivismo un movimiento permanente para el recupero de las voces perdidas del colectivo gerontológico, con la finalidad de promover una mayor visibilidad de las problemáticas, las necesidades, las groseras injusticias previsionales, los prejuicios, las discriminaciones, es decir, los edadismos a los que nos referíamos recién, que se naturalizan. El geroactivismo del sur se refiere a una georreferencia en la que compartimos contextos parecidos, condiciones y realidades mandantes de América desde el sur, de América del Norte inclusive. Por lo tanto, el geroactivismo reacciona ante el edadismo,
no solo señala prejuicios y discriminaciones, sino que además propone estrategias resolutivas. La visibilización de distintas voces geroactivistas del sur aspira a sumarse a otras ricas y diversas expresiones en favor de la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Desde hace un tiempo que venimos generando espacios de encuentro con voces geroactivistas, es decir, referentes de organizaciones de personas jubiladas, de ámbitos académicos, sindicales, organismos de garantías de derechos y de otros espacios culturales y sociales de nuestro país, lo cual propició la convergencia entre actores de distintas extracciones a fin de pensar el envejecimiento en clave de complejidad. Ello dio lugar a enriquecedores debates que no escatimaron esfuerzos en su intensidad y compromiso con las temáticas abordadas, para dar lugar a una sinergia frente a las frecuentes fragmentaciones con las que habitualmente son abordadas las temáticas de las personas mayores. De esos encuentros surgió una declaración abierta, con la idea de visibilizar de cara a toda la sociedad las distintas formas en las que todos los estamentos sociales, etarios e institucionales reproducen prácticas edadistas y microedadistas. Dentro de este flagelo que rechaza y desvaloriza a las personas mayores, ubicamos prejuicios, ideas estereotipadas y de distintas formas de discriminación y maltrato. Decir además que son encuentros que no tienen una paternidad, o sea, no es que le corresponden a una institución o a una persona, son simplemente encuentros en las que pensamos juntos, me gusta llamarlo de esa manera. Bueno, y otra interesante propuesta para este plan de acción es la perspectiva de envejecimiento. ¿Qué es la perspectiva de envejecimiento? Bueno, la lucha por la identidad del colectivo, orientada a profundizar y visibilizar las diferencias y los requerimientos específicos de este sector poblacional, con la finalidad de avanzar en el logro de reaseguros en este campo, propiciar el diálogo, la integración con otros grupos, en reemplazo de sometimientos y tutelajes sufridos, siempre en concordancia con cada realidad social y situacional. Es indispensable la convergencia con los planteos de otros grupos que son marginados por género, por raza, por religión o por clase social. Bien, y estamos dándole forma a algo que llamamos ciclo de encuentros. La encuesta EPEAR es el resultado de un esfuerzo mancomunado, colaborativo y compartido, cuya finalidad es abonar el terreno para la construcción de una agenda integral de acciones en favor del colectivo gerontológico. En ese sentido, no nos quedamos en el mero deseo, sino que pensamos en acciones concretas. Y por ello, y de manera conjunta, entre ADISAC y el Colegio de Sociólogos, con la Secretaría de Extensión de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas, es que diseñamos un ciclo de encuentros cuyo título es El desafío comunitario de envejecer. Este ciclo inicia en el segundo cuatrimestre, a fines del mes de julio, en una modalidad virtual vía Zoom, con un arancel que pensamos accesible y simbólico de 1.500 pesos. La idea es, digamos, otra vez, pensar juntos, sumarnos para encontrarnos con herramientas que nos permitan gestionar el complejo campo gerontológico. ¿Por qué? Porque prestar atención a los viejos va más allá del proceso cognoscitivo, no es solamente hacer un curso, tiene que ver con la importancia otorgada a la escucha activa y alojadora de lo que les sucede y de su entorno. Por ello, la capacitación, digamos, estos encuentros a los que nos referimos, no solamente alcanza a lo pedagógico, sino que debe ser también paidética, formativa, vivencial, que es lo que pretendemos hacer en este ciclo de encuentros. Articular desde la academia, desde la salud, desde la educación, desde la justicia. Se necesitan nuevas formas de intervención, no tradicionales, desde los determinantes sociales de la salud, donde los equipos son fundamentales pero insuficientes, es decir, desde el paradigma de la complejidad.
En una sociedad que margina a sus mayores a través de haberes previsionales insuficientes, medicina y atención social de baja calidad, el olvido, cuando no el rechazo para con el sector, resulta totalmente esperable que aparezca el flagelo del edadismo en todas sus expresiones. Uno de los objetivos de la encuesta es facilitar una herramienta para la participación de las personas mayores y para quien tienen la toma de decisión en materia de políticas públicas para la vejez. En ese sentido, tenemos la intención de actualizar los datos que compartimos recién, al menos 2 veces en el año, algo parecido a lo que hace la EPH, la encuesta permanente de hogares, que tiene como 2 olas en el año, ¿no? Esa es un poco nuestra idea. Bueno, hasta aquí llegamos, les agradezco mucho. El envejecimiento es una tarea entre todas las edades, así lo concebimos. Gracias por su escucha atenta. Gracias, queridísimo Marcelo. Clarísimo tu exposición, y realmente es un tema que nos viene preocupando muchísimo. Yo les he comentado que dentro de los grupos vulnerables, el de los adultos mayores es uno de los que estamos trabajando actualmente, porque la invisibilización es real, es permanente, lo vemos día a día. Por eso, dentro de lo que nos abre la puerta a nuestra querida Facultad de Derecho, lo voy a decir siempre, eso hasta el cansancio, primero nos permitió trabajar con el grupo Sobrevivir para las Mujeres, después con el grupo Control de Emociones para los Agresores, por ello para los niños víctimas o testigos de violencia, y desde el 4 de abril que estamos trabajando intensamente los días martes en la Facultad de Derecho en forma presencial con los adultos mayores. ¿Y cuáles son? Ya Marcelo te escuchaba y yo decía lo que escucho de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que más los acosan, los angustian, y que sale de a poco porque hasta les cuesta manejar esa temática? La primera ha sido la de la violencia. La violencia hacia la tercera edad es una violencia muy tabú. Es una violencia que no se exterioriza, es una violencia que el adulto mayor no quiere denunciar porque tiene que denunciar al ser querido, a sus propios hijos, a sus propios nietos, y porque tiene miedo que la reacción hacia esa denuncia sea, como comúnmente los amenazan, van a terminar en un geriátrico. Esto fue uno de los trabajos más intensos que venimos realizando para que conozcan sus derechos. Más de uno me ha dicho en las reuniones de los martes que tenemos, yo no sabía que podía hacer esto, que podía acudir a este lugar. Es muy interesante ver cómo podemos reafirmarles los derechos. Y el otro gran tema es la relación parental, ¿no es cierto? La relación que existe con todo su entorno, cómo trabaja ese entorno. Bien lo decías vos, Marcelo, cómo trabajamos ese entorno, ¿no? Vamos a tener parientes protegidos y vamos a tener abuelos protegidos y otros absolutamente olvidados, excluidos, alejados del entorno familiar, porque molestan. Y buscando excusas para que los mismos puedan ser internados en algún hogar y sacarlos de su entorno. Y esto nos llevó dentro de las relaciones parentales a 2 temas que son fundamentales, que es la alimentaria. Lamentablemente, por la falta de seguridad social de ese entorno que sería fundamental que existiera, esa falta nos lleva obligatoriamente a que en muchísimos casos se deba acudir a pedir alimentos a sus propios familiares, con la vergüenza que eso trae aparejado, con inclusive en muchos casos hasta depresiones, por tener que acudir a pedir una ayuda judicialmente, porque voluntariamente no existen, o hay resquemores, o hay excusas, o hay siempre problemas, ¿no es cierto? Siempre
se mira más para la generación que sigue y no para nuestros antecedentes. Yo he observado desde la parte de la justicia que si hay una dicotomía entre alimentar al hijo y alimentar al padre, se vuelcan siempre a alimentar al hijo y no al padre, sin que se intente buscar con esto un equilibrio, un sano equilibrio. Y la otra es la relación con los parientes, el derecho a la debida comunicación, especialmente, esto lo tenemos, la relación abuelos-nietos, que es uno de los temas más duros que se manejan, porque las cuestiones de los adultos se arrastran hacia los nietos, ¿no? Una mujer que se divorcia no quiere que sus ex suegros vean a los niños. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los abuelos? ¿Mm? Todas estas, todos estos derechos vulnerados que nosotros tenemos la obligación desde la justicia por una parte, desde la faceta psicológica por la otra, de traer a luz, creo que es nuestra función, que es lo que estamos haciendo. Así que, Marcelo, yo te voy a invitar con todo mi corazón a tu participación también presencial en este hermoso grupo de los días martes. Están todos invitados, por supuesto, los que quieran conocer cómo es el manejo, que es muy lindo, es muy interesante, muy rico. Allá los espero con todo mi amor. Marcelo, mil gracias por esta exposición. Y sí le voy a pasar ahora a Emiliano de Secretaría de Extensión, porque por si hay algunas preguntas al respecto. Gracias. Sí, Alicia, hay una pregunta. Bueno, la leo de Luis Vélez. ¿Considera qué impacto hace en la vejez las políticas públicas? Es la pregunta. ¿Se entendió? El impacto es total. El tema de las políticas públicas pensadas para, en este caso, para la vejez, el tema que tienen es que las personas adultas mayores no son consultadas. O sea, en general esto sucede lo mismo cuando se plantean políticas públicas para las niñeces o para las personas con discapacidad. Es decir, se piensan desde lo que, posiblemente con muy buenas intenciones, alguien diseñaría para ese colectivo. Pero, digamos, falta, y esto es obsceno, digamos, ¿no? Falta sumar la voz de las personas mayores, es decir, falta sumar la voz de la persona destinataria de las políticas públicas, que por ahí podría orientarnos más atinadamente en qué hacer, porque a veces hay voluntad y dinero, hay una serie de elementos interesantes como para vehiculizarlos, pero se hace criteriosamente desde lo que a mí me parece que sería interesante para los viejos, pero no le pregunto a los viejos si eso que yo creo estás de acuerdo. Entonces me parece que la falla pasa por ahí. Por supuesto que como no se les consulta, hay un descontento, hay un malestar que a la larga hace síntoma, ¿no? Esa es mi opinión. Con respecto a lo que decía Alicia recién, cuesta creer que algo del orden de la camaradería, como sería ayudar a alguien con alimentos o con tantas cosas, tenga que ser judicializado, ¿no? La verdad es que cuesta muchísimo creer. Pero me quedo pensando que en esto que vos decís también, Ali, que muchas personas no sabían que tenían derecho a tal o cual cosa. Esta convención que nos acompaña, la verdad es que no hace mucho tiempo que entró en vigencia. Es una convención interamericana, no es internacional como la de los derechos del niño, es de 2015 y si bien nuestro país la ratificó en el 2017 y en noviembre del año pasado obtuvo jerarquía constitucional porque se incorporó a la Constitución, la verdad es que todavía no se sabe, no hay circulación y un poco tanto esta propuesta del ciclo de encuentro que estamos haciendo de la mano de esta encuesta, la encuesta también lo que hace es un poco relevar estos derechos de la convención, es decir, un poco darle cuerpo a esa convención, si no es como una suerte de letra vacía. O sea, es muy interesante lo que dice,
pero no hay nada, digamos, es como un cartón pintado, perdón que lo diga así tan bestiamente. Es muy interesante en el espíritu de la letra, en el espíritu de la ley, pero no hay nada que acompañe. Entonces me parece, estos encuentros de los martes a los que se refiere Alicia, la encuesta, los encuentros y demás, me parece que es una manera de tensionar, de compartir y de empoderar, si se me permite, a las personas mayores, justamente para que se enteren que tienen derecho a tales y cuales cosas, y que puedan no solamente alzar su voz, sino también saber dónde acudir para hacer cumplir esos derechos. Hay otra pregunta, bueno, parecía una pregunta. José Chum, ¿el problema es la vulneración de las personas mayores? Claro. Mirá, a ver, varias cuestiones. Primero, desde hace unos cuantos años, y por eso estas dos asambleas que nombré al principio lo mencionan, hay un tema sumamente preocupante, que es el envejecimiento poblacional. ¿Por qué aparece esta cuestión del envejecimiento poblacional? Porque gracias al avance de la ciencia, gran parte de lo que eran enfermedades por las cuales la gente se moría, han devenido crónicas, tienen un tratamiento, la gente ya no se muere de lo que antes se moría, vive muchísimos años. El tema es, bueno, ¿con qué calidad viven? No solamente que vivan o que sobrevivan. El envejecimiento poblacional empezó a tener impacto en varias naciones hace muchísimos años, ¿sí? En la población hispanoparlante, una de las que más ha tenido un impacto muy grande fue España hace muchos años, y por eso empezaron a gestionarse políticas públicas para las personas mayores. Afortunadamente hay algunos programas en España que hacen exactamente lo que habría que hacer, es decir, consultar a las personas mayores qué sería más interesante poner foco. Vejez no es igual a vulnerabilidad, ¿no? Por eso sería, digamos, como un prejuicio. Digamos, si una persona mayor se define como aquella persona que tiene 60 años o más, hoy encontramos muchas personas de 60 años que están perfectamente saludables, enteras, activas, no sé, realmente una maravilla. Y es hacia lo que tenemos que orientarnos. Hay un tipo de vejez, nosotros le llamamos vejez normal. Esta vejez normal son las personas que cursan este tiempo de la vida, el envejecimiento, de manera saludable. Pero hay un dato no menor, que es que todos somos envejecientes desde que nacemos. Y entonces, acá el tema es cómo llegamos a esos 60 años y más, depende de cómo hayamos construido, digamos, la previa para llegar a esa franja etaria. Cuando nosotros empezamos a pensar que todos somos envejecientes, de alguna manera nos hacemos responsables. Quiero hacer una distinción. El responsable no es culpable. Digo porque el envejecimiento activo muchas veces pone foco al que la gente se tiene que mover, y como no hace gimnasia, no camina, no se mueve y no sonríe, entonces se enferma. Entonces termina siendo como una cosa de, bueno, vos te enfermaste porque no te moviste, no hiciste gimnasia. Digo, no es por ahí la cosa. Sí es una cuestión de, no sé, educación cívica. En mi época se llamaba así. Entonces vos educás a la población para que sepa qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces después cada uno toma la decisión. O sea, si vos tenés herramientas del cómo hacerlo, después es una decisión si cada quien toma la responsabilidad de decir, bueno, no tengo que comer tanta grasa, tengo que, no sé, hacer actividad física porque lo decido, no sé, en fin, una serie de cuestiones en cómo construimos nuestra vejez. Esa sería la vejez normal. Pero claro, a veces hay vejeces frágiles, que son el conjunto de personas que tienen, la fragilidad se define por las que tienen al menos 2 enfermedades crónicas, ¿sí? No sé, hipertensión arterial y, qué sé yo, diabetes, ya sería una vejez frágil. O sea, que es una vejez que ya cursa con algunas vulnerabilidades, ¿sí?
Es verdad que el ser humano es un ser bio, psicosocial, espiritual, axiológico, etcétera, etcétera, pero digamos, se monta sobre un cuerpo que es biológico, digamos. Si ese cuerpo tiene algunas debilidades, por supuesto, que la manera en que cursa el envejecimiento va a ser menos normal, o sea, una vejez frágil. Y por último, está una vejez que nosotros le llamamos dependiente, que es cuando la persona ya necesita un sistema de apoyos que a veces son insuficientes en casa, porque no es, digamos, el sistema prestacional no dispone de un equipo de personas especializadas. Entonces ahí cae el agravante que suele, no solamente la feminización del cuidado, sino la, se aprovecha, digamos, de las personas que suelen dar una mano en la limpieza de las casas y demás. Entonces, esa persona que te da una mano con la limpieza, además deviene una cuidadora, que la verdad es que no tiene ni idea, a lo mejor bien intencionadamente podría hacerlo, pero no tiene, digamos, las herramientas específicas, técnicas, como para hacer un acompañamiento. De todos modos, más allá de esta denuncia, digo, a veces esos cuidados son insuficientes, entonces la persona necesita, sí, por supuesto, estar en una residencia de larga estadía porque está monitoreada, porque está cuidada, porque tiene un equipo de salud que permanentemente asiste y demás. Pero para responder a lo que decía José, vejez no es igual a incapacidad, no es igual a inutilidad. Por eso yo lo señalaba como un viejismo o como un edadismo, ¿no? O sea, son como miradas que condicionan y por lo tanto limitan la potencialidad del otro. En tal caso, cuando alguien cursa algo del orden de la fragilidad, uno debiera pensar, bueno, ¿qué es lo que no puede? Para empezar a pensar en todo lo que sí puede. Porque tal vez no puede caminar, pero sí puede pensar, leer, no sé, las manos las tiene bárbaras, qué sé yo, no sé. Digo, porque si no, caemos en una visión capacitista, que es el de la discapacidad. Afortunadamente, nuestro Código Civil y Comercial habla de capacidades restringidas, algunas áreas. Eso me parece un concepto que es maravilloso, porque es decir, alguien puede no ser válido en un aspecto acotado de la vida y de las acciones para la vida diaria, digamos, ¿no? Habilidades para la vida diaria. Pero eso no quiere decir que tal vez esa capacidad restringida sea temporaria, ¿no? Entonces digo, esto me parece también interesante, no por el hecho de que una persona, o porque cursa una enfermedad, o porque se cayó y se rompió la cadera, o porque lo que fuere, digamos, automáticamente lo voy a inutilizar, porque esta es una cuestión que es muy naturalizada. Bueno, no puede, entonces yo lo hago por vos, digamos. Y la verdad es que es muy violento para una persona que se cayó, que la operaron, que tiene que estar un tiempo en la cama, inmovilizada. Ya el solo hecho de que alguien se meta en la casa, por más buena intención que tenga, es violento. Que se meta en su rutina, en su orden, en sus rituales de la vida cotidiana, eso es violento. ¿Cuánto más si esa persona, a lo mejor bien intencionadamente, se propone para hacer las cosas por vos? Bueno, yo lo hago por vos. No, digo, yo a lo mejor no puedo esto, pero puedo todo esto otro. O sea, no te impongas como ese otro que lo hace por mí, porque termina siendo violento, ¿no? Es un poco la violencia a la que también se refería Alicia. Es violento toda vez que no respetamos al otro. Es por ahí la cosa. No sé si te respondí, José. Buenísimo. Emiliano, tenés apagado el Sí, ahí micrófono. está. La soledad. Bueno, Natalia pregunta, ¿la soledad también influye mucho en la salud? Hay soledades y soledades, qué sé yo, hay personas que, o sea, una cosa es la soledad no deseada y otra cosa es la persona que por ahí está acostumbrada, que es autónoma, que es independiente, que le gusta vivir sola, que disfruta de la soledad, que disfruta del silencio y que en tal caso decide cuándo estar acompañada y con quién. Hace un ratito
Alicia hacía mención a algo que a mí me dejó pensando, que es, bueno, esto se vio mucho durante el tiempo del confinamiento por la pandemia, que muchas familias donde les dejaban a los hijos al cuidado de sus papás, o sea que les encargaban un trabajo a las personas mayores solamente porque se supone que como no tienen nada que hacer y tienen mucho tiempo libre, entonces vos encargate de criarlos, cuidarlos, llevarlos a la escuela, bañarlos, llevarlos al médico. Digo, esto es violento en sí mismo. Durante el tiempo de confinamiento, donde muchos chicos tuvieron que permanecer con sus papás, ya no con sus abuelos, se vio claramente que afloraban no solamente formas de violencias inusitadas, sino que también asistimos a una suerte de dos personas extrañas. O sea, los papás empezaban a conocer a sus hijos, porque muchas veces el conocimiento mayor lo tienen sus abuelos, y viceversa. Y sus hijos empezaban a conocer a sus padres. Entonces digo, volviendo al tema de la soledad, hay soledad que se disfruta y hay una soledad no deseada. Posiblemente, digamos, lo que más asemella es cuando alguien, no sé, está sola, pero no porque deliberadamente tiene ganas de estarlo, sino que pasa por otro lugar. Bueno, voy a leer la última. de Dale, Andrea Navarro. si alguien quiere levantar la mano, decir algo. ¿Qué opina respecto a este nuevo movimiento que está a favor del pago de un salario por el cuidado de los nietos? Pago de un salario por... Bueno, la verdad es que habría que preguntar a la persona que toma la oferta primero, o sea, porque si no caemos en una cuestión otra vez edadista, porque discrimina. Entonces yo, digamos, parto de la premisa falsa de que como una persona es grande, por lo tanto no trabaja, por lo tanto tiene mucho tiempo, entonces podría hacer algunas cosas que yo ni siquiera sé si tiene ganas esa persona de hacerlo. Entonces digo, de mínima, preguntarle a esa persona si tiene ganas, ¿no? O sea, más allá del pago, que me parece que no tiene nada que ver el pago. Pero digo, caemos como en como en esas falsas premisas. Por supuesto que las premisas falsas nos llevan a falacias lógicas, a conclusiones erróneas. Y ahí empiezan los roces, digamos, ¿no? Entonces la gente se termina enojando por cosas que otro supuso que nosotros podríamos hacer, ¿no? Por ahí tiene Andrea la mano levantada. Espera que te voy a habilitar el audio. Ahí está. Fíjate si puedes hablar, Andrea. Ahí está. Hola Marcelo, hola Alicia, Gracias. un placer. No, en realidad yo pregunté esto porque hay un movimiento muy grande de personas mayores de 60, más de abuelos y abuelas, a las que se las utiliza, se las usa como niñeras y como niñeras, ¿no? Y entonces, de golpe y porrazo, se empezó a ver como un movimiento muy fuerte. De hecho, a mí me consultaron dos abuelas respecto de cuánto tenían que cobrar. Le digo, mirá, esto es algo que es voluntario, le digo, o sea, en realidad está sobre la base esta que vos decís de que se presupone que como tienen tiempo, que tienen que cuidar a los nietos, que tienen obligaciones de cuidar a los nietos, y muchos de ellos preguntaban respecto de esta cuestión de si es obligatorio que ellos tengan que cuidar a sus nietos y que además de cuidarlos lo tengan que hacer a título gratuito, ¿no? Entonces, de golpe y porrazo apareció un grupo de abuelos y de abuelas que empezaron a reclamar un salario, ¿no? Bueno, yo te cuido a los chicos, pero vos me vas a pagar lo mismo que le pagarías a una niñera, ¿no? Y ahí se generaron un montón de conflictivas y un montón de situaciones que, a ver, es muy gracioso, es muy poco común que un abuelo o una abuela venga a preguntarte si está bien que a ellos los usen como niñeros en forma gratuita y que además se nieguen a pagarles un salario. Entonces, por ahí pasaba por esto mi pregunta, ¿no? De qué pensabas vos que estás trabajando con ancianidades respecto de esta postura. Fundamental preguntarle a la persona si tiene ganas de asumir la oferta, digamos. Más allá, me parece que el tema del pago es anecdótico. Acá es suponer. Adelante, Robert.
Hola. No, un poco ratificando esto que vos decías, la idea de lo medular de la situación de los cuidados en una política pública para el sector. ¿Por qué? Porque me parece que en ocasiones se descuida este concepto de que la violencia es asumida por el afectado. Creo que Alicia lo debe conocer bien y un poco lo dio a entender. O sea, Pierre Bourdieu va a decir que la violencia dulce se fundamenta no en el ejercicio de quien está violentando únicamente, sino en la anuencia que otorga el violentado al proceso de violentación. ¿Se entiende? O Sí, sea, sin saberlo a veces, claro. claro, o sea, yendo a esto que él bien marcaba, que es la complejidad y la gravedad del tema de los cuidados, como una de las formas prevalentes de violencia en la tercera edad, ¿no es así? Tenemos que advertir que solo tramitando académicamente o hacer una cruzada, solo haciendo una cruzada con el edadismo, no cambiamos esto, porque los y las mayores acuerdan tácitamente, si quieren, inconscientemente con este proceso. Es una lucha ardua, como cualquier tarea que enfrentamos cuando los límites son imprecisos entre lo social, lo sanitario, lo político y lo económico. Por eso es una tarea, como decía Marcelo, obviamente compartida, enorme, ¿no? Mira, pasó con la violencia, digamos. Nosotros tenemos una ley que protege a las familias contra toda forma de violencia desde el año 94, o sea, no hace mucho. Antes esta cuestión de muchas situaciones violentas ad internum de un hogar eran justificadas justamente, ¿no? Aceptadas como una suerte de combo. Digamos, no hace mucho que empezaron a ver, bueno, no solamente dispositivos para trabajar en esta temática compleja, Alicia citó algunos, pero es algo que aparece con mucha flagrancia. De hecho, y Alicia no me va a dejar mentir, prácticamente el 75-80% de las causas en un juzgado de familia son de violencia. Es impresionante. Entonces digo, esto que dice Roberto es así. A veces por el lado de la persona violentada, esta violencia simbólica, esta violencia dulce de la que habla Bourdieu, es cierto, es como reafirmada justamente a veces desde el desconocimiento o desde la naturalización. En este sentido, creo que le debemos a los feminismos todos los movimientos que se han traducido en la mayor cantidad de leyes que nos han permitido hoy otra convivencia, por lo menos en los últimos 30 o 40 años. Bueno, Marcelo, esa era, por ahora es la última pregunta. Muchas Bueno, gracias. gracias Emiliano. Muy, muy interesante. Estuvimos acá escuchándola. Bueno, y ahora le voy a ceder la palabra a Alicia, que nos va a comentar la conferencia del próximo lunes. Perfecto. Gracias, Alicia. gracias, Emiliano. Bueno, Marcelo, clarísimo. La verdad me encantaría seguir este debate hasta las 10 de la noche, porque surgen tantas cosas. Me Cierto, encanta sí. lo que dijo Roberto, me encanta lo que dijo Andrea. Por supuesto, cada uno de los puntos que has desarrollado hoy, toda la trascendencia que tiene. Pero hay algo que sí tengo que destacar, y con esto ya te dejamos libre, Marcelo querido, y es el hecho de poner en conocimiento, visibilizar cuáles son los problemas de la vejez y saber cuáles son los derechos. Los derechos para que ellos mismos los conozcan y puedan hacerlos valer, y los derechos que sean conocidos por el entorno para que aprendan a respetarlos. Sin este combo no podemos avanzar en esto tan importante que es toda la cuestión de la vejez. Marcelo, mil gracias. Te vamos a seguir convocando porque hay mucho más por hablar sobre la vejez, sobre la tercera edad,
y mucho más por aprender de personas con la capacidad que vos desarrollás siempre. Gracias, querido Marcelo. Gracias, Ali. Gracias. Gracias. Bueno, y como todos los lunes, ya voy a exponer quiénes va a venir el próximo lunes. Quiero agradecerle que me ha mandado un saludo desde afuera. Muchísimas gracias. Saben que a mis alumnos los tengo siempre en mi corazón. Así que gracias por los saludos. Bueno, hemos conversado después de la charla del lunes pasado, hemos hablado nuevamente con el doctor Eduardo Robeda y muy amablemente accedió a volver el próximo lunes porque nos había quedado pendiente de las acciones. Nosotros habíamos visto las acciones de inclusión y de exclusión, o sea, en general las acciones de filiación, todas aquellas que derivan de lo que es el vínculo biológico. Pero ¿qué pasa con el TRAS? ¿Qué pasa con las técnicas de reproducción humana asistida? Bueno, el lunes próximo, Eduardo Robeda, el excelentísimo expositor, nos va a hablar de las acciones de filiación que derivan de las técnicas de reproducción humana asistida. Así que los espero con el cariño de siempre y con esta vocación que compartimos entre todos de avanzar cuanto más podamos en todos los conocimientos para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar a los demás. Gracias por estar. Con este beso me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.